Arturo, como siempre es un gusto hablar contigo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. No, un gusto estar con ustedes y por Buenas supuesto tardes. con su auditorio. Muchísimas gracias, Arturo. Pues el día de hoy se publica en el portal, en Animal Político, una tercera entrega de Caso ¿Sí? por Caso. Cuéntanos, por favor, pues, qué son estas historias, de qué se trata, cuáles son las más significativas, cómo se desaparecía en Veracruz a las personas. Sí, mira, justo como ustedes mencionan, pues fueron las 15 historias, sobre las 15 personas desaparecidas, sobre las cuales la Fiscalía del Estado de Veracruz sostiene esta imputación pues muy grave en contra del que era el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte, Arturo Bermúdez, y contra un grupo más amplio de mandos y de policías estatales o ex policías estatales, y son los casos que se presentaron en la audiencia, pero consideramos que en Animal Político que era justo presentar el detalle pues de cada uno de estos casos. Dividimos en 3 entregas estas historias, hoy sale la tercera, se publica la tercera, perdón, y sobre todo porque primero pues, a ver, creo que hay que ponerle nombre y apellido a las víctimas, luego a conocerse en cantidades, olvidamos que detrás de todas esas víctimas pues, hay historias, pero además porque creemos que la descripción de cada caso pues muestra, de acuerdo a las investigaciones, que en realidad sí había un modus operandi muy consolidado, donde es más, literalmente yo les diría que se trataba, como incluso lo menciona la propia Fiscalía cuando presenta el caso, pues se trataba de una política criminal, pero totalmente ilegal de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte, que consistía pues en detener a jóvenes bajo la sospecha de que estaban vinculados con el crimen organizado, pero hay que decirlo claramente, en ninguna de estas detenciones, si ustedes lo pueden ver en la descripción que hacemos de cada caso, no había un trabajo de inteligencia, no había una investigación, no había órdenes de aprehensión, órdenes de presentación, no se estaba cometiendo un delito en flagrancia, es decir, no había absolutamente nada. Estos jóvenes, algunos menores de edad, es decir, son casos que van de los 16 a los 30 años de edad, eran detenidos porque a estos grupos de la policía de Veracruz, uno que se llamaba Fuerza de Reacción y otro Fuerza Especial, pues a su criterio literalmente les parecía que tenían una actitud sospechosa, y además lo que yo les diría que es prácticamente el colmo es que detrás de cada una de estas detenciones había incluso un parte de novedades que elaboraban los policías que efectuaban las detenciones para informar a sus superiores, es decir, a sus mandos, en este caso al propio titular de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, donde reportaban cada una de estas detenciones, obviamente internamente, porque cuando las familias de los jóvenes que desaparecían denunciaban los hechos y muchos de ellos tenían el dato de que la policía había detenido a sus familiares, pues la policía siempre negó que eso hubiera ocurrido, pero las investigaciones ahora prueban que incluso hay evidencia en documentos de que se detenía a estos jóvenes, y en todos los casos el argumento de los policías era porque tenían una actitud sospechosa, entre comillas, vayan a saber ustedes qué significa eso, Claro. y donde luego las tarjetas informativas decían que tras someterlos a un interrogatorio, también vayan a saber en qué condiciones eran ese interrogatorio, pues los jóvenes reconocían que eran pues espías, halcones, como se dice en el argot criminal, halcones del crimen organizado. Uno supondría que entonces debieron llevar a estas personas detenidas, más allá de que ya de por sí la detención era ilegal, pues debieron llevarlos ante la PGR, ante un ministerio público, ante un juez, pero lo increíble del asunto es que ninguno de estos casos entregaron a los detenidos ante una autoridad ministerial, simplemente los desaparecieron. Entonces, es decir, estamos hablando, como incluso lo expuso en la Fiscalía en la audiencia, pues prácticamente de juicios sumarios donde la policía pues con su propio criterio decidía que eran personas vinculadas con el crimen organizado y literalmente se encargaba de definir su suerte, ¿no? Entonces, hay historias incluso de terror, de por ejemplo una estudiante de bachillerato de 17 años que estaba fuera de su escuela y a donde llegan 14 policías fuertemente armados a llevársela a ella, una menor de edad, y literalmente estaba sentada fuera de la escuela, y se argumenta que ella luego declaró que supuestamente colaboraba con el crimen organizado y nunca se volvió a saber más de ella, ¿no? Entonces son casos evidentemente muy graves y donde se prueba pues que esto se trataba literalmente de una forma de operar
de la policía. Son casos de 2013, pero yo les diría que estamos viendo una muestra de algo que seguramente ocurrió a lo largo de todos esos años. Muchos años, claro. Claro. Arturo, rápidamente preguntarte, tú que das seguimiento a este tema, a la gestión de Javier Duarte y a todo lo que sucede en Veracruz, ¿a qué crees que podría responder esta política criminal ilegal? Ya les decían, podrían ser considerados halcones, pero no había justificación para tal. ¿Por qué esta hazaña con los jóvenes allá en Veracruz? Sí, no lo sé, mira, hay países donde como estrategia de combate a grupos delictivos muy fuertes, pues se ha decidido emplear una técnica pues prácticamente de exterminio, ¿no? De criminales, pero vamos, eso nunca ha dado tampoco buenos resultados, porque pues, claro, literalmente lo que estás haciendo es convertir a tu propia fuerza de seguridad también en un grupo criminal, porque están actuando totalmente fuera del Estado de Derecho y de lo que marcan las leyes y de cualquier estado que se precie de ser un terreno legal. Entonces, yo quiero suponer que bajo la intención de erradicar a los grupos criminales, pues se decidió emplear este modus operandi, porque además había una fuerza de reacción que efectuaba las detenciones, pero en todos los casos, los jóvenes que han detenidos luego los entregaban a otro grupo llamado Fuerza Especial, que no estaba reconocido públicamente por la Secretaría de Seguridad Pública de Javier Duarte, pero que existía y que estaba conformada por exmilitares en su mayoría. Entonces yo no sé si ellos pensaron que era la mejor táctica, si era la estrategia, pero a ver, honestamente, insisto, se detenía jóvenes que independientemente de si estaban vinculados o no con el crimen organizado, no entendería por qué esta hazaña en contra de ellos. Claro, es de horror, Arturo, y lo que sí estamos seguros es que todo pues apunta a que se trata de casos de desaparición forzada, y lo que sí es un hecho con esta idea del exterminio que estamos platicando en este momento, pues crímenes de lesa humanidad por los cuales tendrán que responder estos primeros policías que ya están vinculados. Se lleva a cabo el proceso y sin duda pues da coraje e indigna en un capítulo más allá en Veracruz. Arturo, muchísimas gracias, vamos a estar muy al pendiente, por supuesto, ahí está esta información en el portal Animal Político. Como siempre, muchas felicidades por el trabajo y vamos a estar al pendiente, si nos lo permites, en comunicación. No, sí, igual nosotros seguimos al pendiente de las investigaciones y que tengan muy buenas tardes.